Buenos días, en este video les vamos a hablar sobre la fisiología del oído. Mi grupo es Lina Pabuena, Samuel Fonseca, David Amezquita y quien les habla, Daniel López. En primer lugar, le vamos a hablar sobre la división anatómica, en donde el oído se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. En cuanto al oído externo, sabemos que es el responsable de captar y conducir las ondas sonoras hacia el oído medio. Esta se divide en dos: el pabellón auricular y el canal auditivo externo. En cuanto al primero, sabemos que está localizado a ambos lados de la cabeza. Estas están compuestas por cartílago cubierto de piel y su morfología está distinguida por elevaciones y depresiones. Esta se compone por el borde externo o hélix, el cual termina en el lóbulo de la oreja, siendo esta la única zona con una consistencia carnosa por carecer de cartílago. También evidenciamos la concha de la oreja, donde parte el conducto auditivo externo, y podemos ver el trago, antitrago y antehélix, siendo estas elevaciones y rebordes curvos de la oreja. El conducto auditivo externo se extiende desde la profundidad de la concha hasta la membrana timpánica. Esta tiene una distancia aproximada de 2,5 centímetros y está conformada por hueso y cartílago. También está tapizado en toda su longitud por piel, donde en ciertas zonas posee pelos y glándulas sudoríparas, que son las encargadas de producir el cerumen, siendo esta la cera de los oídos. En cuanto al oído medio, este es el encargado de transmitir las vibraciones de la membrana timpánica a través de la cavidad del oído medio hasta el oído interno, por medio de tres huesecillos articulados. En esta zona podemos evidenciar la membrana timpánica, el cual separa el conducto auditivo externo del oído medio. Está en un ángulo inclinado y compuesta por un núcleo de tejido conjuntivo, de piel en su superficie externa y de mucosa en su superficie interna. También en el centro de la membrana se observa una concavidad causada por la inserción en la superficie interna con el mango del martillo, lo cual se conoce como ombligo de la membrana timpánica. También podemos evidenciar el martillo, el cual está unido a la membrana timpánica y se compone por una cabeza, un cuello, una apófisis anterior y lateral y el manubrio. La cabeza es la porción superior redondeada que se encuentra en el receso epitimpánico, y su superficie posterior se articula con el yunque. También la apófisis anterior se encuentra unida a la pared anterior del oído medio a través de un ligamento, y la apófisis lateral se une a los pliegues maleolares anterior y posterior de la membrana timpánica. También podemos ver el yunque, que está compuesto por tres partes: el cuerpo, la rama larga y la rama corta. El cuerpo se articula con la cabeza del martillo, la rama larga se articula con el estribo y la rama corta se une mediante un ligamento a la zona superior de la pared posterior del oído medio. También podemos ver el estribo, que es el componente más medial de la cadena de huesecillos y se encuentra apoyado sobre una ventana oval. Esta se compone por una cabeza, las ramas anterior y posterior y la base del estribo. La cabeza se articula con la rama larga del yunque, las dos ramas se separan entre sí y se unen a la base de forma oval, y la base se apoya sobre la ventana oval de la pared laberíntica del piso medio. También podemos ver la trompa auditiva, que es la que comunica el oído medio con la nasofaringe y iguala la presión a ambos lados de la membrana timpánica. Sabemos que en el oído medio su abertura se localiza en la pared anterior, desde donde se extiende hacia abajo, y esta posee una porción ósea, siendo el tercio más cercano del oído medio, y una porción cartilaginosa, que son los dos tercios restantes. Finalmente, en cuanto al oído interno, este es el encargado de transportar al cerebro la información relacionada con la audición y el equilibrio, el vestíbulo, siendo este la porción central del laberinto óseo y en cuya pared lateral se encuentra la ventana oval. Se comunica anteriormente con la cóclea y posterior superiormente con los conductos semicirculares. En cuanto a la cóclea, esta es una estructura ósea que se proyecta en dirección anterior desde el vestíbulo y estructuralmente consiste en una espiral ósea que da 2 vueltas y media
o 2 vueltas y 3 cuartos alrededor de una columna ósea central, el cual es llamado modiolo. También posee un conducto llamado conducto coclear, el cual está unido periféricamente a la pared externa de la cóclea y da lugar a dos conductos: la rampa vestibular, que se comunica con el vestíbulo, y la rampa timpánica, que se encuentra separada del oído medio por la membrana timpánica secundaria y cubre la ventana redonda. En cuanto a los conductos semicirculares, podemos encontrar tres: el anterior, el posterior y el lateral, los cuales se proyectan en dirección posterior-superior desde el vestíbulo. Estos describen un recorrido de 2/3 de circunferencia conectadas por ambos extremos al vestíbulo y con uno de los extremos dilatado para formar la ampolla. También, teniendo en cuenta el laberinto membranoso, siendo este un sistema continuo de conductos y sacos localizados en el interior del laberinto óseo, el cual participa en el sentido de la audición y el equilibrio. Aquí podemos encontrar tres sacos, siendo el utrículo, el sáculo y el conducto endolinfático. El utrículo es el mayor de los dos y su morfología es oval, alargada e irregular, y este se aloja en la porción superior del vestíbulo del laberinto óseo. El sáculo es un saco redondeado de menor tamaño, localizado en la región antero-inferior del vestíbulo del laberinto óseo, y sabemos que desemboca a partir del conducto coclear. Y finalmente, el conducto endolinfático, el cual penetra en el acueducto vestibular y emerge en la fosa craneal posterior, en la superficie posterior de la porción petrosa del hueso temporal. En esta región, el conducto endolinfático aumenta de tamaño y da lugar a una bolsa extradural llamada el saco endolinfático, el cual es encargado de la reabsorción de la endolinfa. Ahora hablemos del proceso de la audición. Este comienza en la cóclea, una estructura en espiral en el oído interno que alberga el órgano del corti, el cual convierte las vibraciones sonoras en impulsos eléctricos. Cuando el sonido alcanza la cóclea, la membrana basilar vibra en respuesta a diferentes frecuencias. Las frecuencias altas activan la base de la cóclea, mientras que las bajas afectan su extrema apical. Este sistema de codificación permite distinguir tonos altos de bajos, ya que cada frecuencia activa un área específica de la membrana. Ahora bien, la frecuencia a la que cada región de la membrana basilar responde está relacionada con su rigidez y su grosor. La base de la membrana es más estrecha y rígida, lo que le permite lidiar con frecuencias mucho más altas, mientras que el extremo apical es más ancho y flexible, favoreciendo la respuesta a frecuencias más bajas. Este fenómeno de resonancia es esencial, permitiendo al oído descomponer los sonidos complejos en componentes más simples para permitir el escucha del oído humano. Continuando en el órgano de Corti, las células ciliadas, que son las células receptoras de la audición, convierten esas vibraciones en señales eléctricas. Los cilios de estas células se doblan al moverse con la membrana basilar, abriendo canales iónicos en sus membranas. La entrada de estos iones provoca cambios en el potencial de membrana de las células ciliadas, generando así un potencial de acción. Este potencial de acción se transmite a través de las fibras del nervio auditivo, conectadas a las células ciliadas. Así, la información sonora se convierte en un impulso eléctrico que viaja hacia el cerebro para su posterior procesamiento. En cuanto al procesamiento cerebral de los estímulos auditivos, al llegar al cerebro, el potencial de acción pasa primero por el núcleo coclear, en el tronco encefálico, y luego se proyecta hacia el complejo ligar superior, que ayuda en la localización del sonido en el espacio. El complejo ligar superior desempeña un papel fundamental en el procesamiento binaural, que permite percibir la dirección y distancias de los sonidos en el espacio. Esto se logra gracias a la diferencia de tiempo de llegada y de intensidad del sonido entre ambos oídos, conocido como las disparidades interaurales. Una vez los impulsos eléctricos llegan al complejo ligar superior, analiza estas diferencias, permitiendo al cerebro determinar si un sonido proviene de la izquierda, la derecha o de algún punto intermedio, contribuyendo así a una experiencia auditiva tridimensional. La señal auditiva continúa hacia el colículo inferior, en el mesencéfalo, y luego al cuerpo geniculado medial del tálamo, una estructura clave en la organización de la información auditiva. En el cuerpo geniculado medial, las señales se integran y filtran para asegurarse de que solo las informaciones más relevantes siga su camino hacia la corteza auditiva. Este procesamiento intermedio permite al cerebro ajustar su sensibilidad a ciertos sonidos,
lo cual es fundamental en entornos con mucho ruido. Además, el tálamo también coordina la sincronización de la información auditiva con estímulos visuales y de otras modalidades, permitiendo al cerebro para una interpretación multisensorial del entorno. En cuanto a la corteza auditiva, se divide en dos, la primaria y la secundaria. La primaria se ubica en el lóbulo temporal. Esta procesa la información de manera tonotópica, organizando las neuronas según las frecuencias a las que corresponden, lo cual permite descomponer sonidos complejos en componentes más simples. Esa organización facilita la identificación de tonos individuales y sus relaciones, esencial para distinguir sonidos simultáneos como en conversaciones grupales. En cuanto a la corteza auditiva secundaria, por su parte, se especializa en el análisis de patrones sonoros complejos, como el lenguaje y la música, permitiéndonos reconocer tonos de voz y emociones. Estas auras auditivas se comunican con regiones del lóbulo frontal, integrando el sonido en contextos más amplios y facilitando las respuestas significativas. Así, el cerebro no solo escucha, sino que también entiende y reacciona a la información sonora, esencial para la comunicación e interacción social. Vamos a explorar el oído y su función en la audición y el equilibrio. Como tal, la fisiología del oído. El, el oído es un órgano extraordinario dividido en tres secciones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Cada una de estas partes desempeña un papel fundamental en la percepción del sonido y para mantenernos en equilibrio. Empecemos por el oído externo. Esta sección capta las ondas sonoras del ambiente y las dirige hacia el oído medio. El pabellón auditivo, que es la parte visible, y el conducto auditivo externo, donde se produce el cerumen, que ayuda a proteger al oído. Claro está, ¿no? Al final del conducto auditivo encontramos la membrana timpánica o tímpano, que vibra al recibir las ondas sonoras y las convierte en señales que avanzan hacia el oído medio. En el oído medio, este contiene tres pequeños huesecillos, lo que son el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesecillos, esos huesos pequeños, forman una cadena de las vibraciones sonoras y las envía al oído interno. Es aquí donde el sonido comienza su conversión a señales que el cerebro puede interpretar. Finalmente, en el oído interno, que es el responsable tanto de la audición como el del equilibrio, en esta parte encontramos el vestíbulo y el caracol. El caracol en forma de espiral convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos que viajan al cerebro, para que podamos entender el significado de los sonidos que estamos recibiendo del ambiente. El vestíbulo, en cambio, se encarga del equilibrio y es parte fundamental del sistema vestibular. Con la siguiente diapositiva vamos a ver el vestíbulo más a fondo. Y bueno, ¿qué es el sistema vestibular? Este es un sistema sensorial ubicado en el oído interno que detecta la posición de la cabeza y sus movimientos. Se compone en un sistema periférico que incluye el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares, un procesador central y un componente motor. El utrículo y el sáculo contienen unas llamadas máculas que tienen células sensoriales ciliadas. Estas células están recubiertas por una membrana que contiene cristales de carbonato calcio, conocidos como otolitos. Los otolitos son muy sensibles a los cambios de gravedad y ayudan a percibir la orientación del cuerpo en el espacio. Es por esto que si damos vueltas constantes, pues nos podemos marear, ¿no? Pues alrededor del mismo eje y pues como tal lo que sea perder y movimientos bruscos de nuestra cabeza nos hace perder. Los canales semicirculares, por otro lado, están orientados tres planos del espacio y pues tiene una pequeña dilatación llamada ampolla. En la ampolla encontramos la cresta ampular, un órgano de equilibrio que percibe los movimientos de rotación de la cabeza y pues la información de esta estructura se envía al cerebro pues permitiendo el ajuste de nuestra postura y movimientos para mantener el equilibrio, ya sea extender los brazos o de igual manera para evitar caernos, ¿sí? Siempre es protegiendo lo que es el órgano más importante, que es el cerebro. En resumen, pues el oído no solamente nos permite escuchar, sino que también nos ayuda a mantenernos estables. Es un órgano complejo cuya anatomía y funcionamiento es bastante complicado de abordar y pues nos permiten interactuar de manera efectiva con el entorno que nos rodea. Relación entre el ojo y el oído para el control del equilibrio. El control del equilibrio es un proceso complejo que involucra la integración de información sensorial proveniente de varios sistemas, incluidos el sistema visual, el sistema vestibular y el sistema somatosensorial. Estos sistemas trabajan en conjunto para ayudar a mantener la estabilidad postural y la orientación espacial. El sistema visual y el control del equilibrio. Los ojos desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio. La información visual proporciona señales importantes sobre la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio. Algunas formas en las que el sistema visual contribuye al control del equilibrio son
Estabilización de la mirada. Los reflejos oculomotores como el reflejo vestíbulo ocular y el reflejo otocinético ayudan a mantener la mirada estable durante los movimientos de la cabeza y del cuerpo, lo que permite una percepción visual clara del entorno. Detención de movimiento y orientación. La información visual sobre el movimiento y la orientación del cuerpo en relación con el entorno proporciona señales importantes para ajustar la postura y el equilibrio. Procesamiento de la profundidad y la distancia. La información visual sobre la profundidad y la distancia ayuda a evaluar la posición del cuerpo en el espacio y hacer los ajustes necesarios para mantener el equilibrio. El sistema vestibular y el control del equilibrio. El sistema vestibular, ubicado en el oído interno, es el principal responsable de la detención del movimiento y la orientación de la cabeza y el cuerpo. Algunas de las formas en que el sistema vestibular contribuye al control del equilibrio son: detención del movimiento y la posición de la cabeza. Los receptores vestibulares, como los canales semicirculares y los órganos otolíticos, detectan los movimientos y la posición de la cabeza, proporcionando información esencial para el ajuste de la postura y el equilibrio. Reflejos vestíbulo-oculares y vestíbulo-espinales. Estos reflejos integran la información vestibular con los sistemas visual y motor para estabilizar la mirada y coordinar los movimientos del cuerpo y las extremidades para mantener el equilibrio. Interacción con el sistema somatosensorial. El sistema vestibular trabaja en conjunto con la información somatosensorial, tacto, propiocepción, para proporcionar una percepción integrada de la posición y el movimiento del cuerpo. En resumen, el control del equilibrio es el resultado de la integración de información de múltiples sistemas sensoriales, incluidos el visual, ojos, el vestibular, oído interno. Estos sistemas trabajan en conjunto para detectar y procesar información sobre la posición y el movimiento del cuerpo, permitiendo ajustes posturales y de movimiento para mantener la estabilidad.